Bueno, muy bien, acá estoy un poco entusiasmado. Acabo de derivar a un paciente del consultorio del hospital Vagal, 50 de sistólica y 20 latidos por minuto. Pero bueno, son cosas que pasan. En fin, bueno, empecemos. A ver, esta es la primera. Ahí está. Bueno, empezamos hablando de marcapaso. En realidad, el nombre correcto es marcapasos con S, ¿no? Y un marcapasos, Schumacher en alemán, pacemaker en inglés, es un sistema que está compuesto por un generador de pulsos eléctricos que a través de un catéter en contacto con el endocardio o el epicardio, sea auricular o ventricular, transmite un impulso eléctrico superior al umbral de polarización, logrando la contracción del músculo cardíaco. La descarga de estos pulsos, como si fuera una bujía a intervalos regulares, permite la utilización de estos dispositivos para el tratamiento de las bradiarritmias. Este es el primer marcapaso que se inventó, año 1932. Era a manija, era epicárdico. Acá se ven los cablecitos que se conectaban por vía transtorácica con el paciente. Así que esto ya va a cumplir 100 años pronto de la primer marcapaso, ¿no? Y bueno, el marcapaso, como les dije, está formado por el generador de pulso, que es compacto. Habitualmente los pacientes dicen, ¿cuándo me cambia la pila? Nunca se cambia la pila, porque viene todo compacto, todo entero. Y del marcapaso pueden salir, en este caso que está colocado acá en la zona infraclavicular izquierda, pueden salir los cables que van a atravesar por la subclavia hasta llegar a la aurícula derecha, el catéter auricular, que se debe insertar y emplazar en la orejuela de la aurícula derecha, que es el lugar más estable para evitar que esto se caiga o se desplace, y la punta del otro catéter va a la punta del ventrículo derecho. Esta es la estimulación biventricular, en este caso estándar tradicional. Después vamos a ver que esto ha ido evolucionando. Pero bueno, el sistema de marcapasos está compuesto entonces por el generador y cables, electrodos que estimulan, ¿no? Hay diferentes sitios de implante en los adultos, en general lo que en los marcapasos tradicionales se usa la zona subclavicular, ya sea izquierda o derecha, eso depende del cirujano y alguna necesidad del paciente, o también se puede colocar en un bolsillo subcutáneo en el abdomen, que a través de un cable que se implanta en forma epicárdica, en vez de ser endocavitario, va a ser epicárdica, y este es el sitio de elección para los niños o bebés que tienen bloqueo A B completo sintomático, y bueno, en este caso se le coloca, como el cuerpo es muy pequeño, y aquí el marcapaso, si bien hay marcapasos muy pequeñitos, para evitar los decúbitos y eso, se coloca acá. Los adultos, hueco subclavicular, los niños en el abdomen, y se deja un cable electrodo en general con bastante rulo, porque esto después va a crecer con el crecimiento del niño y para que tenga, digamos, un resto de cable. Tipo de marcapasos pueden ser que estimulen una sola cámara, que estimulen dos cámaras, y después también están los marcapasos que se utilizan para lo que se llama resincronización ventricular, donde antes se colocaba un catéter en la aurícula, otro en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo, estimulando el ventrículo izquierdo a través del seno coronario, ¿no? Esta es una imagen de un marcapaso tradicional, de un solo cable, unicameral. Tiene su catéter de estimulación con espículas en su extremo. En general, esto está revestido de silicona, ya el poliuretano no se usa más, es todo revestido de silicona. Y en la punta va el anclaje, que después esto genera una inflamación local, una pequeña fibrosis, termina atrapándolo y dejándolo fijado en forma estable.
Esta es una imagen ilustrativa, que en el caso el marcapaso está colocado en el otro lado. Es una diapositiva que tengo porque para mostrar cómo muchas veces el marcapaso que va aquí, con el tiempo desciende un poco. A veces esto hace que se estire el cable y el cable se suelte de la punta, pero bueno, puede ir entonces aquí o del otro lado, en el otro espacio subclavicular. Y esto es como se ve en la radiografía, ven que prácticamente la mitad del marcapaso es batería. Esto blanco es la batería es de litio-cadmio o litio-iodo. Por eso, bueno, nuestro país es un productor de este mineral que tiene capacidad de generar energía, ¿no? Esto es lo que sería un marcapaso tricameral para la resincronización. Entonces vamos a tener un catéter en la aurícula derecha, otro catéter en el seno coronario para estimular al ventrículo izquierdo a través del seno coronario y otro catéter en la punta del ventrículo derecho. Este es un esquema donde se ve lo que uno observaría en un electrocardiograma. Vamos a tener una distancia entre lo que el pulso eléctrico que amplificado se ve una cosita, una espiga, se llama espiga, se ve así. Esta distancia es el intervalo de estimulación que uno lo programa de acuerdo a la necesidad del paciente, a lo que uno busque con respecto a la estimulación. Entonces, la estimulación ventricular, como estamos estimulando el sistema, el músculo cardíaco en forma directa, produce, por lo tanto, un QRS ancho, con lo que ya les dije la otra vez, la alteración secundaria de la repolarización, la onda T es oponente a la dirección del QRS, ¿no? Se lo programa en milésimas de segundo o en latidos por minuto. Uno puede elegir qué usar de referencia. Bueno, entonces uno dice, mínima de estimulación 60. Cada vez que la frecuencia cardíaca del paciente sea detectada que es inferior a ese número, el marcapaso va a liberar el pulso eléctrico para acelerar la frecuencia. ¿Por qué, Sancho, el correr? Se lo acabo de decir, porque estamos estimulando directamente el miocardio ventricular. La espiga, que hace mucho tiempo, y bueno, hoy actualmente todavía cuando uno lee el nomenclador de OSDE, dice análisis osciloscópico de la espiga. Eso no se usa más, hoy todo se hace por telemetría inalámbrica y la computadora que se usa para analizar el funcionamiento del marcapasos ya te dice inclusive cuánto tiempo de batería le queda. Pero antiguamente la única forma de predecir un poco era esta espiga, uno la amplificaba con un osciloscopio y medía el ancho y la altura. Y de acuerdo al ancho y la altura que tenía en ese momento, eso nos iba expresando el tiempo estimado de longevidad de la batería. Pero bueno, ya el análisis osciloscópico no se usa más. Simplemente para que sepan que esa espiga, que después vamos a ver cómo se ve en un electrocardiograma, si uno la amplifica, pueden ser cuadradas, pueden ser de esta forma, pueden ser bifásicas, etc. Y todo esto es nomenclatura, ¿no? Porque cuando uno por ahí recibe un informe de un control de marcapaso, te dice estimulación de tal forma, qué sé yo, y te dice estimulación ventricular bipolar, ¿no? Es decir, la estimulación puede ser unipolar o bipolar. Bipolar es como se arma, como todo campo eléctrico. Imagínense que la corriente eléctrica tiene que salir del generador, estimular la punta del corazón y después volver al generador o por un cable o a través del cuerpo. Entonces, eso genera un campo eléctrico que puede ser pequeñito, puede ser muy grande. Y bueno, de acuerdo a eso, uno puede ver qué tipo de polaridad usa. En general, cuando uno usa la polaridad bipolar, el campo eléctrico muy pequeñito, y por ejemplo aquí apenas se ve la espiga ahí, ¿no? Si uno lo pasa por una cuestión de control o que uno quiere analizar cómo funciona el aparato, lo pasa a modo unipolar, el campo eléctrico es mucho más grande, y entonces la espiga se ve fácilmente. A veces esto uno lo hace con el programador simplemente para ver
con facilidad la espiga, si hay espiga, no hay espiga, porque a veces aquí es muy difícil, uno tiene que adivinar si existe o no. Pero bueno, sepan que hay dos formas de estimulación, unipolar o bipolar. La más segura y la menos sensible a las interferencias electromagnéticas es la estimulación bipolar, ¿eh? La estimulación unipolar se usa algunas veces cuando el cable por ahí se rompe un poco y no estimula en modo bipolar y uno lo pasa a modo unipolar y se logra la estimulación adecuada. El problema de la estimulación unipolar es que el campo eléctrico es grande y es más sensible a ser o auricular, de acuerdo a lo que uno esté observando. En la primera tira, ven acá una espiga grande, muy grande, que produce acá una onda P estimulada, y este tercer latido es un latido espontáneo, donde se ve un latido normalmente conducido, ¿no? Entonces, si decimos que hay una captura auricular, 100% se dice por costumbre, porque cada espiga es seguida de una despolarización, en este caso auricular. La captura ventricular, cada espiga es seguida de un complejo QRS con la repolarización inversa, y a veces puede haber fallas de captura, es decir, no logra la despolarización. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un marcapaso que hay una onda P y después hay una espiga solita, falta el QRS. Este es un latido de escape, otra vez una onda auricular y una espiga sin captura, una onda P, una espiga sin captura. Captura auricular normal, captura ventricular normal, falla de captura. ¿Por qué la onda P estimulada es diferente? Porque estamos estimulando en general la orejuela, la aurícula izquierda, o una zona que es diferente a la localización del nódulo sinusal que se encuentra arriba, atrás y a la derecha de la aurícula derecha, ¿eh? Entonces la onda P es diferente porque no estamos estimulando el nódulo sinusal, estamos estimulando en otro lugar de la aurícula. La sensibilidad es la capacidad que tiene todo este sistema de detectar si hay una señal intracavitaria, ya sea una onda P, un QRS, una T. Se mide en milésimas de voltajes, milivoltios. Si el voltaje que sensa es pequeño, es decir, el aparato es muy sensible, la sensibilidad es alta. Y si para ver una señal, esta señal intracavitaria tiene que ser muy grande, el sensado es bajo. La respuesta al sensado puede ser de inhibición, si después de detectar una señal, el marcapaso deja de estimular y espera que haya un latido espontáneo, o gatillado, es que cuando cada latido cada latido sensado es marcado con una espiga, ¿eh? Se llama gatillado. Sensado auricular, bueno, esto ya un poco se repite, acá está estimulando, estimulando, y acá esta onda P normal es detectada por el sistema y produce, le dice, bueno, no te necesito, entonces espera, a partir de aquí, espera 1000 milisegundos y si no aparece ningún latido, vuelve a estimular. Esto es el funcionamiento a demanda, como se decía antiguamente, o inhibido, en este caso, un marcapaso auricular, inhibido por el sensado auricular de latidos espontáneos. Sensado ventricular, lo mismo. Acá está la espiga, correce, hay un latido espontáneo, ¿no? Acá hay una onda P que no se llega a ver, pero es una captura sinusal con inducción anterógrada y el marcapaso espera, tendría que caer aquí la espiga, pero como cayó aquí este estímulo ventricular, espera, y espera 1000 milisegundos, si no hay otro latido, estimula.
pero apareció este, entonces vuelve a esperar y acá sí falta un latido, entonces acá estimula. Inhibición por aurícula, inhibido por ventrículo. A demanda en los dos casos. Si falla el sensado o falla la captura, sí, sí, porque si sensa mal, si no detecta las despolarizaciones o señales eléctricas intracavitarias, la espiga la va a mandar en cualquier lado. Y si cae en periodo refractario, auricular o ventricular, va a haber una falla de la captura. Hay veces que el sistema no detecta los latidos y van con lo que decía recién, y manda las espigas en cualquier lado, y cuando cae en periodo refractario, por supuesto que no captura. Fíjense, acá hay un barrido de la espiga hasta que en algún momento logra acá una estimulación, el periodo refractario final de la onda T, y logra un R sobre T hecho por el marcapaso. Esto está muy bonito. Y bueno, acá de nuevo falla la captura y es así. Entonces hay un subsensado. Acá no sensó, no detectó los latidos. Esta espiga no tendría que estar. Subsensado el sobresensado es al revés. Esto acá tiene un aleteo auricular o una fibrilación y acá tendría que aparecer un latido de estos, que son latidos ventriculares, pero por algún motivo el sistema está detectando la aurícula como si fuera un ventrículo, este flutter, y no estimula. Y aparecen latidos de escape, en este caso angostos. Entonces puede ser subsensado, sobresensado. Esto es un poco lo que les decía antes, ¿no? Que el gatillado es simplemente el aparato está programado para mostrar en cada señal una espiga. En este caso es un gatillado de un marcapaso auricular, entonces cada vez que estimule o sense, te manda una espiga. Esto es lo mismo que ocurre cuando ustedes van a cardiovertir un paciente y ponen sincronía en on. Entonces, en cada latido le tiene que mandar una espiga. Si eso no ocurre, es que no lo está detectando y mejor, fíjense qué ocurre porque no anda bien ese equipo. Gatillado ventricular, lo mismo, en cada estímulo, sea sensado o estimulado, te manda una espiga. En este caso, acá está marcando la espiga adentro del correce, si esta es una espiga artificial que no estimula porque está en pleno periodo refractario. Entonces, gatillado auricular, gatillado ventricular, esto se hace muchas veces con fines, digamos, de ver el funcionamiento. Eh, Estos modos de estimulación no son habituales. El intervalo de escape es el tiempo que espera el marcapaso antes de estimular, ¿no? Muchas veces el intervalo de escape coincide con el intervalo de estimulación y eso se llama, mejor dicho, coincide. Cuando no coincide, cuando el intervalo de escape es mayor que el intervalo de estimulación, se llama histéresis. Histéresis. Es un artilugio tecnológico que tiene el programa para tratar de que el paciente genere latidos propios y no estimule tanto el marcapaso, no funcione tanto. Entonces, cuando uno programa el marcapaso, te dice histéresis sí, histéresis no, y de cuánto, de 40, de 50, de 60, etcétera, ¿no? Soy terminología que tienen que conocer, ¿no? O por lo demás, para interpretar un trazado, a veces uno ve que el marcapaso hace cosas raras y muchas veces es la programación que tiene encendida la histéresis. Y ustedes ven que el marcapaso estimula en forma irregular después de cada latido espontáneo. Bueno, simplemente esto. En general no se usa hoy en día mucho la histéresis. Este es un ejemplo de un marcapaso a demanda que ya hemos visto. El aparato va a disparar cuando ve que la frecuencia cardíaca baja de lo que le hemos programado como mínima. Entonces el marcapaso dice, ¿está funcionando en forma sincrónica, que es decir, a demanda, o está funcionando en forma asincrónica, es decir, que es fijo o constante? Se usan siempre a demanda, sincrónicos, con detección de los latidos propios. ¿Qué es demanda total? Esto es muy importante. Es cuando uno ve que quiere decir que el paciente depende
de la estimulación del marcapaso para tener latidos efectivos. Hay pacientes que tienen demanda completa y otros que tienen demanda parcial. Esa es la pregunta que cuando ya les va a pasar, ustedes se hacen electrofisiología y viene el paciente y dice, doctor, tengo que renovar el registro, ¿no? Y entonces necesitan el informe del marcapaso, ¿no? Y te preguntan un montón de cosas, pero lo más importante no te lo preguntan. Es si el tipo es demandante del marcapaso o no. Porque si el tipo tiene, el paciente tiene ritmo de escape, en el caso de que el volante en un accidente le rompa el marcapaso, el paciente no va a hacer una sistolia, va a ser un ritmo de escape. Pero bueno, lo importante es que tenga ritmo de escape. ¿Cómo ve uno si tiene ritmo de escape propio? Si tiene algo de ritmo espontáneo, bueno, bajándole la frecuencia de forma progresiva y uno ve si es dependiente o no del marcapaso. Esta es la pregunta más importante cuando tenés que renovar un registro y tenés un marcapaso y no te la hacen, pero bueno, no hablemos de eso, que es otro clase. El Easy, esto ya se los expliqué, por lo menos sepan que existe. A veces el marcapaso espera un tiempo, a veces no. Y después, igual que ocurre en un latido normal, hay periodos refractarios donde el marcapaso se pone ciego a la detección de señales intracavitarias y si no, muchas veces el marcapaso podría estimular adentro de un extrasístole, por ejemplo, y sería un problema porque facilitaría la formación de taquicardias, de arritmias malignas y sobreestimulación inadecuada y taquicardias mediadas por el marcapaso. Igual que en un latido normal hay un periodo refractario absoluto y otro relativo, ¿no? Bueno, todo esto sepan que existe, hay distintos tipos de periodo refractario, es algo un poco ya profundo, por decirlo así, para la clase de hoy, de acuerdo, a veces hay que modificar, cambiar los periodos refractarios para evitar que el marcapaso haga cosas no muy explicables, cosas raras, ¿no? ¿Cuál es la interferencia electromagnética más frecuente en el hospital? Bueno, es el electrobisturí. Por eso, siempre que un paciente va a quirófano, digamos, y tiene un marcapaso y es dependiente encima, por ejemplo, uno tiene que informarle que el paciente tiene un marcapaso, es dependiente, y en el caso de usar electrobisturí, tienen que apoyar un imán, que en general ese imán te lo provee la empresa, alguna empresa de marcapaso. Al poner el imán encima del marcapaso, el imán se pone en modo asincrónico, en modo fijo, entonces, y lo hace indiferente a las interferencias. Entonces, el monitorista o el anestesista está atento y cuando el cirujano que ya sabe que tiene marcapaso dice voy a usar el electrobisturí, bueno, perfecto, entonces le pone el imán y en forma transitoria el marcapaso se pone en modo asincrónico y no ocurre nada. Termina de usar el electrobisturí, uno retira el marcapaso vuelve a funcionar normalmente. Después están los marcapasos bicamerales, donde estimulan aurícula y ventrículo, y vamos a tener en algunos casos la visualización de los dos espigas. Acá lo que se agrega cuando uno lo programa es el intervalo AB electrónico, aurículo ventricular electrónico. Uno, en algunos casos, prolongando el intervalo AB electrónico, logra que haya, por ejemplo, una enfermedad de nudo sinusal, aprovechar la conducción anterógrada que está conservada, entonces programa el intervalo AB lo más largo que se pueda para mantener un estímulo lo más fisiológico que se pueda. ¿Qué ocurre con la frecuencia cardíaca en estos casos? En estos casos, si el paciente tiene una función sinusal normal, el marcapaso después del intervalo AB va a estimular el ventrículo y a medida que se acelera la frecuencia sinusal se va a acelerar y en la medida que se enlentece la frecuencia sinusal se va a enlentecer.
Así que estos son lo que uno básicamente programa en un marcapaso. Hoy marcapasos son de frecuencia variable, entonces, bueno, uno le pone una frecuencia mínima, una frecuencia máxima, un intervalo, marcapaseado y censado. Puede modificar o no los periodos refractarios, y tiene un nombre muy largo, el Post-Ventricular Atrial Refractory Period, que es el periodo refractario ventricular post ventricular, prosauricular. Esto impide que haya una conducción retrógrada de un estímulo marcapaseado y se genere una taquicardia mediada por marcapaso. ¿Por qué les digo esto? Esto es lo que uno tiene que tocar, por decirlo así, cuando viene un paciente con una taquicardia mediada por marcapaso. Muy bien, así que entonces en un marcapaso bicameral que estimula aurícula y ventrículo, estas son las cuatro formas que uno puede encontrar en un electrocardiograma. Una espiga sola, dos espigas, la P y una espiga ventricular, o un ritmo espontáneo sinusal normal. Atrial only, atrial and ventricular pacing, AB synchrony, detecta la P y estimula el ventrículo después de un intervalo electrónico. Y AB conduction normal. ¿Cuál es el mejor intervalo AB? A ver, ¿cuál es lo más fisiológico para el paciente? Y lo más fisiológico es no tener marcapaso. Después de esto lo sigue la estimulación auricular. Después estos dos son similares, porque acá lo que puede afectar el volumen minuto, la descarga sistólica, la estimulación ventricular, que no es igual que un latido normalmente conducido. Así que estos son los mejores. Muy bien. Los marcapasos bicamerales, al tener dos catéteres, vamos a tener dos periodos refractarios, auricular y ventricular, que bueno, esto en general uno no tiene necesidad, ya vienen por default programados y es muy raro que uno los tenga que reprogramar. Muy bien. A veces hay que programarlo para evitar que el marcapaso disfuncione y bueno, en este caso se pone un sistema de seguridad que se llama Safety Pacing, que previene que, digamos, el canal ventricular detecte el canal auricular y viceversa, ¿no? Pero bueno, son cosas muy, muy puntillosas y que no haya se llama el crosstalk, que, que el canal ventricular detecte la actividad auricular y no estimule, ¿no? Bueno, había mucho lío con denominar cómo se funcionaba un marcapaso. Decir, bueno, este es a demanda, este es inhibido por aurícula, este inhibido está gatillado, no está gatillado. Bueno. Entonces se fueron poniendo de acuerdo las distintas sociedades de electrofisiología internacionales y se llegó a lo que se llama un código, ¿no? Que era de 3 letras. Después, entre la sociedad norteamericana y la británica, hicieron un código de 5 letras, que en realidad se sigue usando hasta 4 letras. Entonces, la primera cámara de ese es la cámara que se estimula. Uno puede estimular la aurícula, el ventrículo, o las dos, o ninguna. Puede detectar funcionamiento auricular, funcionamiento ventricular, o los dos. Y la respuesta es que se inhiba, que se gatille, o que se inhiba las dos y se gatillen las dos. Entonces, y lo último es esta R, que significa Rate Responsive, que es la aceleración del marcapaso en forma espontánea de su frecuencia, pero con detección del movimiento corporal. Son los que se llaman marcapasos de frecuencia variable. Entonces, de esa manera se arman estos códigos de letras. Olvídense de la quinta letra, no se usa. Las primeras 4. Estimula la aurícula, sensa la aurícula, se inhibe por la presencia de lautidos auriculares y se acelera con los movimientos del cuerpo. Entonces, esto es un auricular a demanda. Estimula la aurícula, sensa la aurícula, se inhibe
por la presencia de latidos auriculares, pero no se va a acelerar con el movimiento. Por eso la cuarta letra es cero. Uy, acá es este modo fijo ventricular. Esto es un modo muy usado, la fibrilación auricular lenta, por ejemplo, estimula ventrículo, sensa ventrículo, se inhibe por la presencia de latidos ventriculares y se acelera con el movimiento. Este es un gatillado, este es uno de los modos más utilizados, el DDDR, marcapaso doble cámara con frecuencia variable y estimulación biventricular, sensado biventricular, respuesta en frecuencia. Auricular a demanda, capturada, aurícula sensada y se inhibe. Esto ya lo han visto. Acá está gatillado. Ahí, auricular estimulada, estimula sensa la aurícula y gatilla. Todos los latidos con una deflexión. BBI, estimula ventrículo, sensa ventrículo y se inhibe por la presencia de latidos ventriculares. En este caso, fíjense que después de la estimulación ventricular, que la espiga se adivina, no se ve, está en modo bipolar, hay esta deflexión que es la conducción retrógrada ventrículo auricular. Esto puede producir hipotensión arterial y lo que se llama síndrome de marcapaso. Estimula aurículo y ventrículo, sensa aurículo ventrículo y se este, inhibe por la presencia de latidos auriculares y ventriculares. Entonces uno ve que acá está estimulando el ventrículo y de repente cambia la morfología del onda P porque está estimulando aurículas. Modo BBI, otra vez. Acá vemos que la espiga ni se ve, acá se la puso modo bipolar para poder ser vista, y acá está el modo gatillado, es decir, todos los latidos tienen una espiga adentro. Modo DDD, las dos espiguitas, perfecto. Y acá la falla de captura de un marcapaso bicameral, falla la captura ventricular que ya les mostré. Y seguimos adelante. Esto es un electrocardiograma de 12 derivaciones, plano frontal, plano horizontal y la tirada de ritmo abajo. Lo que se ve es que estimula la aurícula y tiene la conducción anterógrada conservada. Es un marcapaso auricular que puede ser un paciente con una enfermedad del nódulo sinusal. Acá tenemos un marcapaso ventricular y que de repente manda las espigas en zonas donde no debería mandarlas. Acá arriba la T, acá después donde inicia el ST. Es un marcapaso ventricular que está funcionando en modo fijo, como si fuera un BOO por algún problema que tiene, y hay fallas de capturas intermitentes por una cuestión simple que cae en periodo refractario. Acá hay otra falla de captura, están las espigas gigantes solas, todo lo demás son ritmos de escape. Fíjense que el paciente tiene acá las P disociadas del QRS, es un bloqueo de completo. En general, este es un marcapaso, perdón, este es un marcapaso donde uno ve que está la espiga ventricular, porque esto es ventrículo, pero y tiene esta imagen acá como con un eje a la derecha, eje mayor del QRS en D3, imagen de bloqueo de rama derecha. Esto es lo que uno ve cuando se estimula el epicardio, se ve un posoperatorio de cirugía cardíaca, lo pueden ver hoy en día, que le ponen un cable epicárdico, en un momento necesitan estimulación y aparece esto, ¿no? Esto es estimulación epicárdica en general. Acá tenemos otro marcapaso que está con su ritmo propio. De repente se pone un poquito más lento, empieza a estimular la P. El ventrículo por momentos tiene conducción retrógrada, después se pierde la conducción retrógrada y aparece de nuevo aquí el ritmo propio. Así que vieron estimulación auricular, estimulación ventricular y estimulación epicárdica. ¿eh? Bueno, las normas para la selección del tipo de marcapaso
Yo le diría así en forma resumida que en general uno coloca un marcapaso bicameral para bloqueo AB, para enfermedad del nódulo sinusal, salvo que tenga la conducción anterior conservada, comprobada por estudio electrofisiológico. El modo BBI en general solamente queda en la estimulación ventricular unicameral para los pacientes con fibrilación auricular de muy baja respuesta ventricular o fibrilación auricular con bloqueo AB completo. Pero bueno, esto lo dice acá, marcapaso unicameral auricular para la disfunción sinusal, marcapaso ventricular para la EGA crónica, marcapaso bicameral para bloqueo AB este, clásico. ¿Mm? Esto había un profesor que estaba antes, se llama Nau, le encantaba preguntar esto, cómo ubicás por el electrocardiograma el lugar del electrodo ventricular, y bueno, la ubicación correcta es cuando el electrodo está en la punta del ventrículo derecho, genera una imagen de mi bloqueo anterior y bloqueo rama izquierda. Cuando está en la base del BD, en mi bloqueo posterior o bloqueo rama izquierda, cuando está en el ventrículo izquierdo, en el septum, en mi bloqueo anterior, bloqueo rama derecha, y un eje raro, que no es eje. Fíjense que el eje de mi bloqueo, siempre que está puesto el marcapaso, sea en la punta, si es en la punta va a dar imagen de mi bloqueo anterior, si es en la base de posterior, pero si el eje es raro, en general es un epicárdico, puesto en un chico. Bueno, acá tenemos imagen de mi bloqueo anterior y bloqueo de rama izquierda. Este es un catéter ubicado en la punta del ventrículo derecho. Este es otra imagen donde vemos este a la izquierda en los latidos estimulados, pero imagen de bloqueo de rama derecha. Aquí, pero aquí tiene imagen de bloqueo de rama izquierda. Es decir, ¿dónde está el nene? En el lado derecho y en el lado izquierdo. Está en el lado izquierdo. Lo que pasa es que la punta del catéter está muy metida en el septum, entonces da una imagen de estimulación ventricular izquierda. A veces pasa si se mete mucho el catéter. Muy bien. Las indicaciones de marcapaso en el bloqueo AB adquirido, bueno, son siempre bloqueos sintomáticos, ¿no? Es decir, de segundo grado, de tercer grado, de segundo grado tipo MOVIS 2 y a veces de segundo grado tipo MOVIS 1 cuando tiene periodos 2-1 muy frecuentes, ¿no? Pero bueno, lo podemos leer. Clase 1, bloqueo B de tercer grado, segundo grado, asociado con bradicardia o síntomas. Tercero o segundo grado, asociado a síntomas. Asistolia más de 3 segundos, CAPE menos de 40, en paciente libre de síntomas, puede ser. Bloqueo AB que no he esperado resolver después de la cirugía, enfermedades de neuromusculares, Steiner, Duchenne. Afortunadamente esas enfermedades neuromusculares son infrecuentes, por lo cual yo tengo 40 años de ver pacientes con marcapaso, tengo 2 pacientes que tienen marcapaso por una enfermedad neuromuscular. Y bueno, pacientes con bloqueo AB de tercer grado sintomático es una opción. Bueno, esto ya no se usa más, el trifascicular crónico. Eh, sí, tomamos este nombre, ¿no? Pero bueno, paciente bloqueo AB intermitente de tercer grado. Sí, bloqueo de rama alternante, eso sí es lo que sería el equivalente a bloqueo trifascicular crónico. Síncope, que no se puede encontrar la causa, uno puede llegar a ponerse un marcapaso. Después del infarto agudo, acá no hay mucha ciencia. Si el paciente queda bloqueado, pasaron 12 días y sigue bloqueado, bueno,
va a haber que poner un marcapaso, tenga lo que tenga. En el nódulo sinusal sintomático, indicación clase 1. Si tiene una enfermedad del nódulo sinusal y una frecuencia cardíaca muy baja, ante la duda puede llegar a ponerse el marcapaso. El caso que yo mandé al hospital hace un rato, no es una enfermedad, es un cuadro vagal extremo, pero bueno, pero que no le pongan marcapaso. Hipersensibilidad del seno carotidio y síncope neurocardiogénico, digamos, hay pacientes que tienen una hipersensibilidad, no pueden usar corbata ni camisa ajustada porque pueden hacer asistolias transitorias de segundos, pero muy sintomáticos. Si uno, el masaje del seno carotidio, si uno quiere saber si ese masaje realmente es maligno, por decir ese masaje, si ese hipersensibilidad del seno carotidio es realmente maligna, lo recomendable es hacerlo sentado. Uno lo tiene al paciente sentado, le hace el masaje, porque si uno una pausa de 3 segundos acostado, eso me lo hacen a mí y tengo una pausa de 3 segundos, pero lo que es importante es si esa me produce 3 segundos, muy poco probable que produzca un hipoflujo cerebral. Se pone 3 segundos, pero bueno, en realidad la pausa para que te produzca un hipoflujo y te marees y sea sintomática tiene que ser de por lo menos 6 7 segundos, ¿viste? Pero bueno, eh, síncope es hipersensibilidad del seno carotidio, síncope neurocardiogénico. Esto está muy discutido, pero de vez en cuando aparece algún paciente que tiene síncopes recurrentes. Antes no había otra cosa que fuera el marcapaso. Entonces, bueno, uno se lo pone. La elección del módulo de estimulación, bueno, eso es obvio. Si tiene una enfermedad del nódulo sinusal, uno va a tratar de estimular la aurícula. Si tiene un bloqueo AB, estimula las dos cámaras. Si tiene una FA, estimula el ventrículo nada más, con o sin respuesta en frecuencia. Bloqueo AB, lo mismo. Si uno no desea, hay veces que uno tiene un bloqueo AB completo y tiene un paciente que está con un Alzheimer avanzadísimo, está postrado, no deambula, pero te lo mandan del geriátrico porque tiene un bloqueo B completo con un ritmo de escape a 25 30 latidos por minuto que no le produce ningún tipo de síntoma porque fue un hallazgo de la cuidadora. Y lamentablemente, bueno, lamentablemente no, pero bueno, ahí se arma el share decision making, se ponen todos de acuerdo a ver qué queremos hacer, porque ¿viste? Es un paciente que, digamos, no es autónomo, nada, nunca va a caminar, en fin. Entonces muchas veces uno termina con lo que se podría denominar una indicación compasional. Uno le pone un marcapaso BBI a 60 latidos por minuto para que, digamos, aunque sea feo lo que digo, pero legalmente se pueda externar, porque si no podemos tener un problema o un conflicto. Pero bueno, a veces hay situaciones especiales. Esto no tiene importancia. Bueno, hablamos un poquito de la resincronización. La resincronización es el marcapaseo tricameral cuando uno trata de estimular los dos ventrículos y la aurícula para que lata todo sincrónicamente. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Antes era un furor, a todo el mundo le poníamos estímulo en la aurícula derecha, en el seno coronario, en la punta del ventrículo derecho, y laborioso. Este era un procedimiento laborioso, porque el catéter del seno coronario se caía y se volvía a caer o no lo podían embocar. Había que terminar con el catéter epicárdico, ventricular izquierdo. Bueno, esto fue cambiando. También, digamos, la necesidad de resincronización cardíaca se ha definido más. Pero bueno, sepan que esto existe todavía, se colocan marcapasos tricamerales
estimulando los dos ventrículos y la aurícula derecha. Eh, pero bueno, la estimulación fisiológica eh, es lo nuevo que se está hablando ahora, donde uno puede ya empieza a estimular el corazón, no solamente en la punta, sino también se puede estimular el gis, la rama derecha, el fascículo posterior, en fin. Hay distintas formas, ¿no? Está la estimulación fisiológica y la estimulación de rama izquierda, ¿no? Hoy en día se trata de estimular la base en vez de la punta del ventrículo derecho. Y por eso ha habido una evolución. Primero, viste, se estimulaba la punta, nada más. Había unos catetes, unos marcapasos que eran enormes. Después se estimulan las dos cámaras. Después aparecen la estimulación bicameral, pero con sincronía. Este era fijo. Después aparece la estimulación del tracto de salida del ventrículo derecho, después aparece la estimulación del GIS, también existe la estimulación de las de Bachmann, un segundito voy a correr aquí, y después aparece lo que más se está usando ahora, que es la estimulación de rama izquierda, es un catéter estimula la aurícula y el otro en vez de ir en la punta va a ir en el septum y se trata de estimular la rama izquierda para tratar de lograr una estimulación de base a punta. Y como si eso fuera poco, aparecen los marcapasos sin cables, donde es un marcapaso que es más pequeño que un cigarrillo. Esto se coloca por vía percutánea, un sistema endovascular de introducción de un marcapaso sin cable y queda tiene un sistema de anclaje donde queda impactado en el ventrículo derecho. Uno lo puede poner en la mitad del septo, uno va arriba, etcétera. Tiene un sistema de sensado del latido auricular. Entonces hay una sincronía, a pesar de estimular solo el ventrículo, ¿no? Entonces, esto es en casos donde los accesos vasculares, hay indicaciones muy precisas, accesos vasculares que están comprometidos, como se ve en los pacientes en diálisis y eso, o tienen trombosis sistema subclavia, o tienen algún tipo de alteración eh, de los dispositivos que tenía, con decúbitos a repetición, o es una persona muy joven que tiene un bloqueo completo congénito, sintomático, y que bueno, si hay que hacerle un recambio cada 8 años y llega a vivir hasta los 80 años, implica 10 recambios de generador, con lo cual va a estar llena de, bueno, en fin, se compromete la situación, es decir, que en gente muy joven, en algunos casos también podría ser una indicación, o en los casos que hay insuficiencia tricuspidia severa, y uno no quiere poner un cable en la válvula tricúspide que puede alterar más el funcionamiento en algunos casos, entonces aparece la indicación del marcapaso sin cable, ¿no? Bueno, todo esto, por supuesto, propaganda de la empresa, sin cicatriz en el tórax, sin protuberancia, por estética, menos restricción en movimiento después del implante, se infecta menos hematomas, menos lesión por decúbito, el marcapaso no se fractura ningún cable, no hay trombosis venosa, no hay regurgitación tricuspidia. Así que bueno, el marcapaso sin cable es una forma más, ¿no? Menor riesgo de infecciones, preferencia cosmética del paciente, y deterioro cognitivo, en fin, baja dependencia de estimulación, complicaciones de electrodos transvenosos, todo esto es lo que ayuda a favorecer esto. Eh, Esto es, por supuesto, esto tiene un conflicto de interés, pero dicen que, bueno,
Eh, los pacientes con marcapasos tradicionales tienen más complicaciones que los que tienen marcapasos sin cable. Mm, Muy bien. Descansamos un minuto y les sigo con la otra parte de la charla. Si quieren preparar alguna pregunta, anótenla y después cuando terminemos la charla, la respondo. Les voy a dar, voy a buscar la otra parte. Un segundito. Esto ya está. Bueno, un minuto, por favor. Bueno, vamos a seguir. Vimos recién marcapasos. ¿Me están escuchando? ¿Se ve la presentación? Se ve perfecto, doctor, y se escucha muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, así que hablamos de los marcapasos para el tratamiento de las bradiarritmias. Vamos a hablar ahora un poquito de cardiodefibrilador y de ablación por radiofrecuencia, o de ablación de taquiarritmias. Entonces, bueno, cardiodefibrilador implantable automático. Esto se usa para el tratamiento de las taquiarritmias ventriculares, sea la taquicardia ventricular monomorfa, la polimorfa o la fibrilación ventricular. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es muy parecido, originalmente era lo que un marcapaso, era un marcapaso mucho más voluminoso porque tiene una batería mucho más grande. Se ve aquí en esta radiografía, un flor de cacho de marcapaso, flor de batería, y la diferencia es que, bueno, tiene un catéter electrodo que tiene un ánodo en la punta y hace un bipolo entre el generador y el ánodo y hace una desfibrilación interna. ¿Eh? Entonces, en presencia de una fibrilación ventricular, el aparato detecta la fibrilación o la taquicardia ventricular y empieza a tratar de cortarla, ya sea por sobreestimulación ventricular, o por marcapaseo, por decirlo así, y si fracasa el marcapaseo, directamente le da una descarga eléctrica que varía entre 15 a 30 a 40 joules, de acuerdo a lo que uno programe y el dispositivo que use. ¿Qué es un desfibrilador? Bueno, un desfibrilador es un dispositivo biomédico que según CDI, que se coloca en el cuerpo para monitorear y tratar arritmias ventriculares malignas. Entonces puede tratarlas directamente con lo que se dice terapia. Se habla de terapias cada vez que funciona, ¿no? Terapias de desfibrilación ventricular
que puede ir de 5 joules, que es muy bajita, hasta 80 joules. 80 joules debe ser más o menos como meter las dos manos, dos dedos de cada mano dentro del enchufe al mismo tiempo. Debe ser una cosa bastante fea sentirlo porque, bueno, cuando desfibrila, es un golpe torácico feo. Pero bueno, te salva la vida. Acá está fibrilado, el aparato descarga y sale con un ritmo no fibrilado. Está la terapia taquicardia, esto es muy bueno, muy importante. Hace el paciente tiene lo que precede muchas veces a la fibrilación ventricular, es la taquicardia ventricular. Entonces la detecta, entonces empieza a estimular, 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 y como es por reentrada, muchas veces ¡puc!, la corta y recupera un ritmo normal. Uno puede programar que en primera instancia, antes de darle un patadón, una descarga enérgica le dé 5 joules nada más. Entonces, muchas veces con un poquito, con 5 joules, se revierte y después del choque, muchas veces el paciente, después de una desfibrilación, sale con una sistolia transitoria y por eso necesita también marcapaseo antibradicardia. Esto, los marcapasos han ido evolucionando. Originalmente eran unicamerales, con un solo catéter. Después aparecieron ya hace unos años el subcutáneo, donde el equipo va external, así longitudinal. Entre esto y esto se hace el dipolo, se produce la descarga. Hoy apareció la competencia, que es muy parecido, se lo llama extravascular, pero también es un CDI subcutáneo, solamente que el catéter tiene una forma así sinusoidal, con lo cual bueno, tiene algunas pequeñas ventajas, ¿no? Y después, bueno, también puede ocurrir si es un niño que haya que colocarlo por vía epicárdica, ¿no? Y después está el marcapaso bicameral, donde, bueno, está el ánodo, está en el ventrículo, está el catéter auricular. Estos son más sofisticados, también facilitan con más seguridad la detección correcta de qué tipo de arritmia está teniendo el paciente, porque ve la sincronía auriculoventricular en sinusal y en taquicardia. Pero bueno, es más cablerío, puede ser también muchas veces epicárdico también, ¿no? Y después está, digamos, el completo, que es decir, tiene estimulación biventricular y además un catéter porcino coronario, que es lo que se llama CRT, que es la terapia de resincronización junto con la terapia de desfibrilación. Todo esto, bueno, se ha ido, sigue evolucionando, más que nada con la posibilidad hoy en día de colocar los catéteres, inclusive los catéteres de desfibrilación en el septum o en el tracto de salida del ventrículo derecho, con lo cual la estimulación es más fisiológica. Todo esto de la estimulación fisiológica, estimulación de rama izquierda y todo eso, sale de un concepto que todavía está un poco discutido porque, bueno, la gente mayor como yo, que hemos visto catéteres puestos en ventrículo derecho en pacientes que llevan 30 años y el ventrículo está igual, pero dicen que, bueno, es mejor, la estimulación en la base puede ser que sea mejor en algunos casos, en otros casos es inofensiva, lo estimule o no estimule, funciona bien, pero si la función ventricular, si tiene disfunción sistólica, lo más correcto es estimular la base. Bueno, entonces, los desfibriladores, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hace un CDI? Ya los dije, te desfibrila, te hace la terapia antitaquicardia, la terapia de baja energía y el marcación triparicardia. Las indicaciones de implante de CDI, o eso la tienen en todos los lugares, pero bueno, simplemente clase 1 es la prevención secundaria, donde el paciente tuvo una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular.
Este, entonces uno lo coloca al dispositivo para que no tenga, si tiene otro episodio, le salve la vida. Eh, Hay veces en que se puede colocar por un síncope, que por supuesto que ha tenido, taquicardia o fibrilación ventricular, cuando el paciente prefiere esto antes que un tratamiento. Siempre hay casos que son grises. Este, Esto de que viene de un estudio antiguo, que es el MADIT, que es la taquicardia ventricular no sostenida con infarto previo, disfunción ventricular, etcétera, y fibrilación ventricular inducible. Esto era prevención primaria, ¿no? Y la taquicardia ventricular sostenida espontánea en pacientes sin cardiopatía estructural que no tolera otro tratamiento. Después hay clase 2, pacientes con fracción de eyección muy baja, posinfarto, la cardiopatía isquémico-necrótica, esto para prevención primaria. Ya entramos en zonas grises, sea el paro cardíaco presumido, cuando no se pudo hacer el estudio electrofisiológico, síntomas severas, taquiarritmias ventriculares sostenidas, la espera de trasplante, condiciones familiares heredadas con alto riesgo de taquiarritmias ventriculares. Esto es prevención primaria y es, bueno, el QT largo, en fin, todas las enfermedades arritmogénicas hereditarias, miocardiopatía hipertrófica severa, en fin. Síncope recurrente, de etiología indeterminada, a veces hay que colocar esto, ¿no? No poner un desfibrilador si no hay si no hay una evidencia, simplemente por un síncope. eh, un caso que tenemos ahora que tenemos que definir, vamos a ver qué pasa, cuando el paciente tiene tormenta eléctrica, si tiene taquicardia ventricular incesante, entra y sale de taquicardia ventricular, si uno le pone un CDI, se lo consume en un mes, ¿no? Es decir, y tiene que tener una expectativa de vida adecuada de 2 años por lo menos para poner esto. Si un paciente está en un estado terminal, tenga lo que tenga, bueno, hay que hacer un Ateneo y decidir qué se hace, ¿no? Por supuesto, si el paciente, uno le puede poner un CDI y después si ve que tiene taquicardias ventriculares recurrente, tratar de ablacionar la taquicardia ventricular. Pero hoy en día nadie ablaciona una taquicardia ventricular con cardiopatía estructural si no tiene un CDI puesto. ¿Bien? Así que, bueno, enfermedad psiquiátrica también, ¿no? Es una contraindicación, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, puede hacer cualquier cosa el paciente con el CDI puesto y no corresponde. Bueno, taquicardia ventricular debida a ventilación transitoria irreversible cuando la corrección del trastorno no es posible y reduce el tiempo de recurrencia. Cada caso hay que analizarlo en particular. Bueno, la terapia antitaquicardia, un tren de extraestímulo a esa frecuencia fija, el paciente está con la taquicardia ventricular, la detecta en el aparato, estimula, le hace una salva de estimulación ventricular y corta la taquicardia. Esto es muy bueno, muy bueno, pues esto no duele y les soluciona el problema. En vez de ser salva, burst, ¿no? Que viene siendo una salva, puede ser estimulación decremental o en rampa, se llama, ¿no? El marcapaso detecta la taquicardia, el marcapaso desfibrilador detecta la taquicardia, se va acelerando la estimulación más rápido, ¡pum! La corta y revierte. Sí, puede ser en burst o en rampa. La descarga de baja energía, 5 joules, muchas veces también soluciona el problema. No logra, falló la estimulación taquicardia y después, bueno, lo choca con 5 joules, que son casi bien tolerado, y sale. Y la descarga del CDI, por supuesto, de fibrilación ventricular, que se descarga los 30 o 40 joules programados.
Esto lo hace el aparato detecta los intervalos RR, esto se programa, cuánto espera el marcapaso, a veces hay taquicardias ventriculares no sostenidas que duran 7 segundos, 10 segundos, 15 segundos o 18, y muchas veces uno le programa esto para que espere 16 segundos, entonces todas esas taquicardias ventriculares no sostenidas de pocos segundos de duración no las va a tratar, porque bueno, hay que acordarse que uno también, además de la vida, tiene que tratar de evitar que la batería se agote rápidamente. Comienzo súbito es un criterio de detección de TB o FB. La estabilidad, el ancho del correse, todo eso lo detecta el aparato. Bueno, un segundito, por favor. Bueno, perdón, pensé que había entrado alguien solo acá en el consultorio. Bueno, vale. Bueno, eso le quería contar de CDI. Hablamos un poquito de ablación por radiofrecuencia. Bueno, ahora entramos en el tratamiento electrofisiológico de las taquiarritmias pasibles de ser, digamos, anuladas por este procedimiento. Por eso tiene este nombre que tiene mala prensa, que es ablación. En realidad, ablación significa quitar. Quitamos un circuito, digamos, arritmogénico, ¿no? Que, bueno, si la primera energía que se empezó a usar es la radiofrecuencia, que es una corriente de alta frecuencia que se transforma en corriente térmica y genera lesiones por termocoagulación en determinadas partes del corazón, del endocardio o epicardio, y eso uno lo realiza con monitoreo permanente de temperatura, tiempo, impedancia y energía, ¿no? Se usan catéteres deflectables con un electrodo distal que se calienta, que puede tener una punta de 4 a 8 milímetros. Las complicaciones que se ven en todos los procedimientos de ablación, esto se hace por punción femoral con anestesia general, la mayoría de los casos, es que uno lesione el endocardio y haga un taponamiento cardíaco. En general eso se resuelve fácil porque uno está atento y tiene todo previsto para solucionarlo. Que uno le produzca una lesión en el sistema de conducción, le produzca un bloqueo completo. Hay fenómenos embólicos, en los casos de ablaciones en el lado izquierdo del corazón, puede haber bacteriemia, sangrado en el sitio de punción, y acá, bueno, habría que agregarle la fístula arteriovenosa como complicación, digamos, no inmediata, pero sí en el seguimiento en la semana puede aparecer un bulto en la zona inguinal, y es porque, bueno, uno ha lesionado la vena y además la arteria y se hace ahí la fístula o un pseudoaneurisma. Hoy en día, además de la ablación por radiofrecuencia, que es esta energía que se transforma en energía térmica, van apareciendo otros procedimientos y otros tipos de energías que se usan para la ablación de los circuitos arritmogénicos. Está la crioablación con balón, donde es un balón por ejemplo, esto es para fibrilación auricular. En vez de usar energía térmica caliente, temperatura más a 50 grados, al revés, esto se va a menos 20 grados, 30 grados bajo cero, pero es una lesión por frío, una criolesión por frío, una lesión por frío, y uno mete el globo adentro de la vena pulmonar que va a tratar para la fibrilación auricular y, bueno, la crioablación con balón, o si no, si uno quiere hacer puntitos de crioablación, también está la crioablación focal. ¿Mm? Entonces, crioablación con balón, crioablación focal, y después está la ablación por campo pulsado, que es esta otra energía que es la más
actualizada, está todo el mundo entusiasmado por esto, donde un catéter se coloca, por ejemplo, para la ablación de fibrilación auricular, el aislamiento de las venas pulmonares, lo pone dentro de la vena y lo pone así en forma de flor o de canasta, de esa manera, simultáneamente dispara la energía de electropulación, el campo pulsado, y logra el aislamiento de las venas pulmonares. Esta sería la visualización, digamos, radioscópica del procedimiento, ¿no? Esto es lo que más se está usando hoy. Nosotros todavía usamos radiofrecuencia, hicimos un caso con ablación por campo pulsado, que tiene sus ventajas. El procedimiento es un poco más corto. La crioablación les hablé. Bueno, son entonces las tres energías que se utilizan: la radiofrecuencia, la crio y el campo pulsado. Las indicaciones de ablación, ¿no? Está la ablación del nodo AB, reentrante intranodal, auricular subintrante, Wolf, aleteo, fibrilación auricular y taquicardia ventricular en pacientes que tienen taquicardia ventricular hemodinámicamente estable, sin cardiopatía estructural o con desfibrilador puesto. La ablación de la reentrada intranodal es una de las más frecuentes, porque es muy frecuente la taquicardia por reentrada intranodal. Lo bueno de todo esto es que es un proceso curativo, ¿no? Si bien la taquiarritmia por la reentrada intranodal tampoco es una taquiarritmia que uno va a tener una por semana, pero cada vez que te toca es bastante molesta. No te mata, pero te manda a la guardia. Entonces, se hace la ablación. Bueno, el paciente, para que el procedimiento sea exitoso, tiene que tener lo que se llama la doble fisiología nodal. Funciona el nodo AB, funciona como un circuito de reentrada, hay una vía lenta y una vía rápida. Entonces, por una extrasístole se genera el movimiento circular y la taquicardia, que en general tenemos las taquicardias típicas y atípicas, de reentrada intranodal. Esto es la imagen radiológica. Esto también se hace hoy con mapeo electroanatómico. Sí. Pero si no, antes se usaba el triángulo de Koch, que uno lo marcaba con distintos catéteres y aplicaba en este sector, en la zona de la vía lenta, lejos del GIS, para no producir bloqueo B, lejos del GIS aplicaba la energía. En este caso sería energía focal con crío, campo pulsado o radiofrecuencia. El aleteo auricular nos da muchas satisfacciones porque estamos en el istmo cabo tricuspidio, lejos del sistema de conducción, y uno puede transformar un aleteo, como se ve aquí, los canales intracavitarios. Uno aplica la radiofrecuencia y es muy lindo ver el corte del aleteo, principalmente los aleteos típicos, sean horarios o antihorarios. Hay que tratar de identificar si es lo que se dice un aleteo istmo-dependiente, y es una aplicación segura, y tanto como en la reentrada intranodal, como esto tiene un éxito cercano al 90%, con una recurrencia aceptable. El aleteo auricular típico, esto yo creo que ya se lo mostré otro día. Bueno, tiene la imagen en serrucho en cara inferior. Circuito de reentrada pasa en algún momento por el istmo cabo-tricuspidio, donde uno pone el catéter y aplica la radiofrecuencia. Bueno, el típico reverso es serrucho positivo en cara inferior, y bueno, este es un poquito más difícil, pero también, como pasa por aquí, uno aplica en el istmo y lo revierte. Después está el atípico, que puede ser izquierdo o derecho, también es pasible de ablación. Bueno, y después está la ablación de fibrilación auricular, que hoy en día, bueno, es uno de los procedimientos que más se realizan. En realidad, ya ustedes saben que, bueno, la fibrilación auricular, hoy lo que se aprovecha, esto sería la fibrilación auricular del anciano,
principalmente tiene múltiples ondas reentrantes, ¿no? Pero lo que se aprovecha, esto no se hace más, el maíz transvenoso, lo que se aprovecha hoy en día es el concepto de los focos ectópicos auriculares y uno trata de aislar las cuatro venas pulmonares para que no generen la fibrilación auricular. Esto es un ritmo sinusal, y el paciente tiene en este caso mucha extrasistolia auricular y en algún momento, en algunos pacientes, esta extrasistolia auricular multifocal frecuente produce fibrilación auricular. Esto, los primeros catéteres que se usaron para mapear la aurícula y mapear la vena pulmonar, se veían los potenciales de la aurícula, de las venas pulmonares, y uno veía que adentro de las venas pulmonares había potenciales, fíjense, había potenciales, y había como otros marcapasos adentro, biológicos adentro de las venas. Eso hoy se produce, se aplica la corriente de radiofrecuencia aquí, y estos potenciales de las venas pulmonares, ¡puf!, desaparecen por aislación, quedan bloqueados, no pasan a la aurícula. ¿Eh? Las vías accesorias, esto, bueno, fue un gran avance, porque, bueno, el Wolf daba bastante problemas cuando era un síndrome, ¿no? Es decir, el patrón de preexcitación más las taquicardias paroxísticas. También la tasa de éxito es muy alta, cercana al 90%, sean vías derechas o izquierdas, y esto, bueno, esto cuando uno logra transformar una preexcitación, es un ejemplo que hicimos hace mucho tiempo. Fíjense que el GIS está adentro del QRS prácticamente, ¿no? Está dentro del QRS, por eso tiene el PR corto, ¿no? Así que bueno, uno mide ahí, hace las mediciones, se aplica la radiofrecuencia y con eso logra que el GIS se aleje del QRS y, por supuesto, anula la preexcitación. Aurícula, GIS, ventrículo, ¿no? Esto, tratar de estimulación para generar la taquiarritmia y después mapearla. Este caso ya se los mostré, es un chico que tenía una vía anómala oculta y que, bueno, después del tratamiento quedó muy bien. La ablación del nodo AB cuando es la fibrilación auricular refractaria. Hoy en día se usa con el implante de un marcapaso definitivo y estimulación del tracto de salida al ventrículo derecho, estimulación de la rama izquierda. Son poquitos casos. Un momentito. Así que, pero es otra indicación. La taquicardia ventricular se puede ablacionar cuando es inducible y tiene tolerancia hemodinámica adecuada. Cuando es rama-rama, también se puede ablacionar, o si no, tiene un CDI puesto. La tasa de éxito es bastante cercana al 70-90%. Hoy en día se usa el mapeo electroanatómico, con lo cual se ha facilitado los procedimientos, ¿no?, de ablación de taquicardia ventricular. Bueno, muy bien. Eso es más o menos todo lo que les quería contar de procedimientos electrofisiológicos para el tratamiento de las arritmias. Así que bueno, espero que les sea útil toda la información que les he dado. Eh, Estoy atento si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o algún concepto. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Doctor, yo quería hacerle una pregunta. ¿Por qué cuando uno, bueno, le pregunto porque lo he visto, porque a veces cuando eligen el marcapaso para los pacientes, generalmente uno elige el BBI o el DDD, pero he visto que en los BBI hacen mucho insuficiencias cardíacas después, pero lo veo en gente muy añosa más que todo.
cuando usan el BBI. Sí, sí, señor. Ahí, en eso es el que he Sí, visto sí, más sí, que sí, todo. sí. Hoy en día, no, no. Esto lo charlábamos hoy con otros colegas. El concepto de la edad cada vez es un concepto que tiene menos peso. Y no es porque yo sea mayorcito ya, sino que es una realidad del mundo. La longevidad es mucho más alta. Es, entonces, hoy el criterio de que no es muy más grande para un doble cámara, no, que nos ponían las financiadoras, etcétera, o las prepagas, hoy en día afortunadamente cada vez le damos menos importancia y nos ponemos más duros. Yo tengo pacientes que están espléndidos, tienen 90 años, entonces ya eso no es un argumento por parte de las prepagas ni financiadoras. Es decir, yo me pongo en fanático, por decirlo así, si el paciente tiene una bradiarritmia, y yo le voy a dar lo mejor que tenga independientemente de la edad. Por supuesto, con las excepciones, que si está postrado, como dije antes, etcétera. Pero sí, 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 en gente mayor unicameral ventricular izquierdo solamente para fibrilación auricular de muy baja respuesta y si tiene una fracción de eyección que es cercana al 40 o menos, ya hoy en día tratamos de estimular la rama izquierda. Aunque sea unicameral, pero no ponerlo en la punta, sino hacer una estimulación de rama izquierda. Eso es un procedimiento que no es difícil, lo hacen el electrofisiólogo, el cirujano cardiovascular con este monitoreo nuestro. Pero sí, sí, coincido contigo. Si uno tiene que, si tiene un deterioro de la función ventricular, independientemente de la edad, nosotros le pedimos estimulación de rama izquierda. Para la prepaga es el mismo costo prácticamente, ¿no? Tratamos de evitar en un paciente con una fracción de eyección baja la estimulación ventricular en punta. Ok, Bien. sí, muchas gracias. Y otra cosita, pero con lo de las ablaciones que se le hacen a los pacientes. ¿Cuántas ablaciones se le pueden hacer a un paciente si no corrige? Porque por lo menos he visto pacientes que le hacen una ablación y mejoran parcialmente, pero vuelven y caen nuevamente otra vez en la taquiarritmia. Entonces, más o menos, ¿cuántas se pueden indicar para uno poder definir si el paciente es candidato o no para colocarle un CDI? Claro, no, CDI, eso es para las taquicardias ventriculares. Ajá. Si vamos por Eso parte. es, perdón, sí, ajá. Vos tenés un paciente que tiene, oye, a ver, es que tiene una reentrada intranodal. Reentrada intranodal es una ablación convencional, sin mapeo electroanatómico. Ahora, vos tenés el paciente que le ablacionaste una reentrada intranodal y tiene una recurrencia o rápida, qué sé yo, etcétera, etcétera. Ya la segunda vez, hoy en día, va con mapeo electroanatómico. Ah, ok. Entonces ahí tenés un doble control, ¿no? Doble control, tenés el control electrofisiológico intracavitario y el control de la imagen electroanatómica. Ahora, vos me vas a decir, ¿por qué no lo hiciste de entrada? Y porque todavía muchas financiadoras no te lo prueban. Ah, ok. O sea, es Entonces, cuestión más bien de eso y no del procedimiento como tal. a veces, bueno, hay gente que tiene mejor experiencia o es mejor. Digamos, hay conductores de Fórmula 1 que son mejores unos que otros. Ah, Eso ok. también es Ya, cierto. Es decir, hay gente electrofisiólogos mejores y otros peores, ok. que tienen más éxito en sus procedimientos. Pero bueno, es en el caso de las TPS recurrentes, la segunda vez va con mapeo electroanatómico. Si podés hacerlo de entrada, sí, porque tenés un doble respaldo de lo que estás haciendo. Vos ves dónde aplicaste en fin, que la fluoroscopía, vos aplicás acá, acá y después andá a acordarte dónde aplicaste. Bueno, segundo, la fibrilación auricular. Antes, cuando no existía el mapeo electroanatómico, decíamos hasta 3 veces Ok. se podía ablacionar. Hoy en día, nadie hace una fibrilación auricular sin mapeo electroanatómico. Y el mapeo electroanatómico
vos hiciste la fibrilación, el tipo vuelve a tener, y dice, bueno, yo tengo pacientes que se hicieron 2 ablaciones y ahora tienen otra vez fibrilación. Pero ¿qué pasa? En el segundo procedimiento, yo ya vi que la aurícula, como dice mi sobrino español, destrozada. Es decir, ya está toda quemada. Entonces, ofrecerle un tercer procedimiento es medio, un poco aventurero, sí, porque ese es el concepto. Ahora, el mapeo electroanatómico, si vos generaste lesiones, esas lesiones las ves después, cuando haces otro mapeo. Entonces vos ya sabés si el paciente tiene resto, tiene sustrato para ablacionar o no. Si están las Ok, aurículas, las venas recontra aisladas y tuvo una fibrilación, I'm sorry, sí, no justifica. Ojo, porque yo tengo, repito, tengo pacientes donde ya le hicieron 2 ablaciones y se volvieron a recurrir. Entonces, someterlo a una tercera ablación, cuando ya vimos que en la segunda tiene todo quemado, no corresponde. Así que hoy en no, día, en general, se ha disminuido la necesidad de reintervenciones, porque la tasa de éxito es mayor ahora, gracias al mapeo electroanatómico que sabés dónde están las lesiones que hiciste y cómo están. ok. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, Vale. una pregunta a raíz de un caso de hace poco que tuvimos en el IGBA, que fue Ateneo y demás. Eh, trabajando con mapeo, la tasa de éxito entre la ablación de radiofrecuencia o la crioablación o esta de campo pulsado de las venas pulmonares, paciente que reincidió en 2 oportunidades, digamos, y demás. La tasa de éxito, eso, hay publicaciones, hay comparaciones entre lo clásico, digamos, y esto que tomó un poco la moda actualmente. Sí, 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 hay un montón de publicaciones. Ahora, Ujú. sí, sí, sí. Este, Y en ¿Cómo se ese llama? sentido, ¿qué es lo más aconsejable, digamos, para trabajar de una Mirá, con un paciente que tenga el mapeo correspondiente y demás, su prepago o su condición económica lo permita? y en este momento, definitivamente es la ablación por campo pulsado. Ok, ok. Digamos, a ver, yo te iría de menor a mayor, ¿no? Te diría radiofrecuencia, crioablación, campo pulsado. Es decir, si Ok, yo soy Rockefeller y tengo que elegir, me hago la ablación por campo pulsado ok. primero. Es decir, la ablación por campo, esto se demostró en el último Congreso Europeo, salieron como dice un amigo, millones de trabajos donde se vio que el campo pulsado le gana a la crioablación y Ok, la crioablación le gana a la ablación por radiofrecuencia. por radiofrecuencia, ok, ok. Entonces, esa es la secuencia. Pero, bueno, yo tengo en mi hospital, tengo Ujú. radiofrecuencia y campo pulsado. Bien, Entonces, puede no, optar, digamos. no pido. Si tengo que pedir algo costoso, ya directamente me voy al campo pulsado, ya tengo la radiofrecuencia. Ok, Pero la secuencia sería esa. sería Pero eso. bueno, depende del lugar. Hay lugares donde no tienen, no tienen mapeo electroanatómico Ujú. y la fibrilación auricular, esos lugares que no hoy en día no tienen mapeo electroanatómico, lo lamento, pero tienen que derivar los pacientes o tratamiento Hace la médico, radio. ¿viste? Pero bueno, a ver, eh, yo lo he vivido, una fibrilación auricular paroxística recurrente en una persona de 45 años, de 50 años, es un dolor de cabeza, porque está a 160 por minuto, lo llenaste de propafenona, flecaína y de amiodarona, o se te va a 40. Y te vuelve a recurrir, y se te va a 160. Te vuelve loco. Entonces, el mismo paciente dice, por favor, haceme la ablación. Ahí no hay problema en decisión.
El tema es cuando tenés que, justamente ahora se hizo ahí una reunión que yo estuve invitado, porque estaba en Entre Ríos dando una charla en la universidad y no pude estar, sobre ablación en pacientes de más de 80 años. Ojo al piojo, hay que ver la cosa, ¿viste? Pero bueno, hoy en día lo que decía hace un rato, la edad no es, ya no debemos tomar la edad como un parámetro para decir que no. Y ahí Porque la bueno, limitante, si fue como decimos en una charla, aprovechamos esos golpes bajos. Si al Papa Bergoglio a los 85 años no le ibas a negar una ablación de FEA. ujú, ¿Entendés? Ni a tu papá, en fin, qué sé yo, vale, depende. Pero, digamos, hoy en día, bueno, la secuencia sería esa, ¿no? Los trabajos. Lo que salió también en el europeo, viste, bueno, las líneas de cara posterior, algunos las hacen, otros no las hacen. Eso está discutido. Siempre hay cuestiones polémicas, pero la complejidad o la efectividad sería para. Pero hay lugares que los ablacionadores, los electrofisiólogos, son tan rápidos que, por ejemplo, el tiempo de procedimiento no les importa. Hagan radiofrecuencia crío o campo pulsado en una hora, ya está. Pues tienen mucho caudal de pacientes. Entonces, se tarda más en que el camillero te venga a buscar y se lleve el paciente o te lo traiga que lo que dura el procedimiento. creo que va a estar adentro. Por lo menos a nosotros nos pasa eso. Estamos una hora y media con el paciente, estuvimos esperando una hora que lo trajeran de la sala. Porque es el cambio de enfermería, están haciendo el pase, la hora de comer, juega Argentina-Brasil, qué sé yo. Doctor, y otra pregunta. Le agradezco enormemente, sus clases son muy lindas. Una preguntita más le quiero hacer. Paciente añoso, 77, 80 años, aleteo auricular de baja frecuencia, por momentos llega a pausas de 4 segundos o más, asintomático, por momentos sintomático. ¿Qué, qué, digamos, más allá de estudiarlo, completar, ya es un paciente con revascularización, tomemos, digamos, que está revascularizado, no está isquémico. El paciente es más para hacer una ablación y eventualmente marcapaso directamente. ¿Qué recomiendan en un caso, digamos, con un aleteo de muy baja frecuencia o por momentos sintomáticos por las heridas ventriculares? Sí, mira, está clara tu pregunta. Yo he visto esa situación. Hay un fenómeno que a veces se da en los aleteos. Primero, bueno, vamos por partes. Hay un fenómeno que se da algunas veces en los aleteos que es lo que se llama conducción oculta repetitiva. Mm, ¿Eso qué significa? Que el paciente cuando se aletea está mucho más lento que cuando está en ritmo sinusal. Entonces vos lo tenés aleteado, no está en bloqueo de completo, pues si está en bloqueo de completo ya no hay que dudar, pero está exacto. mucho más lento cuando está aleteado, que vos decís, bueno, ¿cómo se dice? Ecocardiograma transesofágico, no hay coágulo, cardioversión, lo cardiovertís, y durante una semana está sinusal. Y está sinusal a 70, 80, 85, hasta que se te vuelva a aletear. Pero Ujú. está más rápido en sinusal Que que, con el aleteo. Si el que aleteo cuando ya es está aleteado. Y permanente, eso se digamos, llama, comprobado en el eso, Holter, es eso se permanente. llama conducción oculta repetitiva. Entonces, Ujú, ese es un aspecto a tener en cuenta. Si sospechas una conducción oculta repetitiva, entonces intentas una vez un 5 mililitros de propofol. El aleteo revierte con cardioversión en el 98% de los casos, aunque sea transitoriamente, pero te revierte, perfecto. sea la edad que tenga, porque es un macrocircuito. Ahora, si el paciente tiene un aleteo auricular típico, antihorario, las ondas en serrucho, cara inferior, lo que vimos, todo eso, ablación. Son 20 minutos, una ablación convencional, te la autorizan todas las prepagas del mundo y en 20 minutos le quitas el aleteo. Que el tema Excelente. no es el aleteo,
el tema es la anticoagulación. Pues yo le quito el aleteo y en 4 meses, si no está muy, como no tiene mucha patología, le puedo quitar la anticoagulación a un viejito que tiene tendencia a caerse y qué sé yo, todo eso. Pero sí, si es un aleteo atípico, bueno, ya ahí, Y, viste, y, tengo que evaluar qué hago, viste. Porque me tengo que ir al lado izquierdo, ya es una cosa más compleja. Pero bueno, cada caso individual. Pero si es, a ver, vamos a filtrar un poco. Ujú. Señor longevo, aleteo auricular típico antihorario, ablación convencional, 1 hora como máximo de laboratorio y sale sin el aleteo. Y el Por bloqueo que supuesto se que no pone tengo coágulo. y el bloqueo que se pone de manifiesta en esta conducción 8-10-1 a veces, ahí es al revertirlo, y ¿qué pasa, digamos, a nivel del nodo AB? Sale con marcapaso, lo evalúan posterior a la ablación. ¿Cómo No, sería ahí no, la no. conducción? Si uno sospecha conducción oculta repetitiva, le hace la carovisión por supuesto, está internado, le hace la carovisión y ves qué pasa después. Yo Ok, tengo uno de 93 años, así que, le saqué el aleteo con cardioversión y está fantástico. Y lo tengo con medicación, ¿viste? Antiarrítmica, ¿viste? perfecto. No Que necesariamente termina en un marcapaso, digamos, por no general siempre, se no manifieste en... siempre, no Ah, siempre. ok, ok. Pero por lo menos podés decir, bueno, aleteo típico, aleteo típico. Bueno, si es un aleteo típico, intento la ablación y si es y veo cómo queda. Si Ujú, queda con la disfunción sinusal grave, bueno, marcapaso, que va a ser. ok, Pero por lo menos lo intenté. Ahora, si es atípico, ahí ya estamos en problema, ¿viste? ok, ok. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro, como siempre. Gracias. Bueno, nos vemos, chicos. Éxito en el examen. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.